Cuento número 5, un mini león. Esta es la historia de Sao y su tienda de antigüedades. Ella era una abuelita que vivía con su esposo y únicamente abría los fines de semana de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El pueblo ya sabía su horario y se programaba para las compras a esa hora. Sao no podía abrir más días o más horas porque su avanzada no se lo permitía. El 10 de octubre iniciaron las fiestas del pueblo. Personas de otros pueblos y ciudades llegaban para celebrar. Las fiestas duraban todo el mes y durante ese tiempo no se trabajaba. Todo el día era de celebración. En el día se alistaba todo para la noche y no se tenía tiempo para nada más. A pesar de la gran oportunidad que representaba la llegada de tanta gente, los abuelitos no tenían fuerza para atender su tienda de antigüedades. La mayoría de los visitantes estaban muy curiosos en conocer dicha tienda y en comprar recuerdos para sus demás familiares. Llegó la hora de la siesta de los abuelos y fue interrumpida por un llamado a la puerta. Era tan insistente que llamó la atención de Sao. ¿Quién podría ser y por qué no respetaba el horario de atención tal y como lo decía un letrero en la puerta? Debía ser algo importante como para interrumpir un sueño tan valioso. Sao miró primero por la ventana. Se dio cuenta que era un joven no mayor de 15 años, alto, ojos azules, mono y con una sonrisa resplandeciente. La abuela le trataba de explicar de que no estaría abierto hasta el sábado, pero el joven no escuchaba nada y seguía llamando a la puerta. Lentamente Sao abrió la puerta y el joven de sonrisa encantadora le dijo: «Hola, soy Albert. Me hospedo al lado de su casa y soy fanático de las antigüedades. Quisiera saber si es posible me permitiera atender su negocio y les ayudaría con las ventas. Obviamente me pagarían poco por mi ayuda. Solo quiero sentirme productivo». Sao lo miraba fijamente con sus ojos verdes vidriosos. No entendía nada de su desconfiada y su desconfianza aumentaba. Lo único que le pudo decir fue: «Lo siento, joven, es muy amable su oferta, pero tengo que consultarlo con Frank, mi esposo». La abuela cerró la puerta y subió como pudo al cuarto, donde lo estaba durmiendo su esposo. Antes de despertarlo, se asomó por la ventana del segundo piso y vio que aquel joven no se había retirado aún. Eso significaba que esperaba una respuesta. Como pudo, llamó a Frank. Él no tardó en despertar asustado pensando en que su esposa podía estar enferma. Ella le explicó lo que sucedía y le dijo que el joven estaba esperando una respuesta en la puerta. Frank vio una gran oportunidad con lo que le estaba contando a su esposa. La convenció de que sería bueno para su tienda y además le pagarían poco al muchacho. Los dos abuelos bajaron las escaleras, ya en una decisión abrieron la puerta y aún estaba Albert con su presencia encantadora. Nuevamente se presentó, esta vez para saludar a Frank, y les afirmó la intención de ayudar con poca remuneración. Frank asintió y saludó al joven diciéndole: «¿Cuándo podrías empezar, muchacho?». Inmediatamente el señor: «Lo primero que tengo que hacer es inventarle sus tesoros, conocer su precio y abrir de inmediato». Esto le llevó a Albert un día. Para este día entonces ya era jueves. Se abrió la tienda y más de un habitante del pueblo quedó asombrado, y aún más de no ver a los abuelos en el mostrador. Curiosos entraron en la tienda preguntando por Sao Frank, y el joven les decía que ellos lo habían dado la oportunidad para ser el vendedor y ayudarles. Ese día no se vendió mucho, pero Albert tenía la esperanza de que si se imaginaban ideas de mercadeo, podría vender y alegrar a los abuelos para que no se arrepintieran de esa decisión. Esa noche, Albert comentó a los abuelos su estrategia. Consistía en sacar de unas vitrinas muchas más piezas de antigüedades y hacer algunos ajustes de precios, sin olvidar lo de las ofertas. Los abuelos estuvieron de acuerdo, pero le dejaron muy claro que lo único que debía permanecer en su lugar sería el mini león. Era un león dorado, guardado en una cajita de cristal, en el fondo de la casa. Albert no vio el problema y ni siquiera pensó en preguntar porque todo, menos el mini león, se podía vender. A la mañana siguiente, Albert abrió muy temprano. La mayoría de la gente, al ver estos cambios, entró de curiosa y salió con bolsas llenas de obsequios y recuerdos del pueblo. Ese día se vendió mucho más de lo que se pudieron imaginar los abuelos.
Al finalizar la jornada, todos estaban muy contentos por los resultados. La mayoría de las antigüedades se habían vendido. Lo único que le preocupaba a Albert sería el tiempo que tardarían en adquirir y traer nueva mercancía. Frank ya había hecho un pedido hace unos meses. Les explicó que era un secreto, pero que él ya estaba preparado para tal situación y que el pedido llegaba la mañana siguiente. Albert, entusiasmado, recibió su primer pago y solo esperaba el siguiente para seguir ayudando. A la mañana siguiente, tal y como lo dijo Frank, llegó el pedido. Nuevas antigüedades llegaron a las vitrinas de la tienda y nuevos compradores compulsivos entraron a llevar sus obsequios y recuerdos. Uno de los compradores entró a la tienda muy inquieto preguntando por algo muy especial. Un objeto que tenía magia, algo que era parte de la historia y que de niño su abuelo le contaba antes de dormir. Albert le dijo que en esa tienda encontraría lo que buscaba, lo que decía para vender porque ni siquiera sabía lo que era en realidad buscaba. El comprador le explicó que según contaba la leyenda existía un amuleto que tenía el poder de saber las cosas antes de que sucedieran. Era tan mágico que se convertiría en el amuleto de la suerte de quien lo tuviera. Albert de inmediato pensó en el mini león y en las palabras de Frank. Pensó que ese sería su amuleto que le avisaba la llegada y del pedido que solicitó con la nueva mercancía. En el momento Albert no dijo nada, pero llamaba mucho la atención la idea de tener un amuleto de la suerte. El comprador insistente le decía que se trataba de algo pequeño, que debía ser dorado brillante y que si alguna vez lo llegase a encontrar se lo informaría y que le diera los papeles con los datos. Al finalizar la jornada, Albert le contó lo sucedido a los abuelos y Saul se desmayó. Llamaron al doctor del pueblo y solo se trataba de un bajón de presión. Frank, por su parte, quedó mudo y no opinaba nada. Lo último que se supo, Albert, fue que los abuelos decidieron no volver a contar con sus vicios y recibió su último pago. Pasaron 8 días y Albert no comprendía por qué los abuelos reaccionaron de esa manera, si él no había revelado su secreto, ni siquiera estaba seguro de que se tratara del mini león dorado que guardaban secretamente en el fondo de la casa. Él estaba mirando por la ventana cuando escuchó el ruido de una alarma. En 5 minutos llegó la policía del pueblo al lado de su casa. Todos gritaban que se trataba de un robo en la tienda de antigüedades. Albert salió corriendo para ver cómo estaban los abuelos y los encontró llorando enfrente de la casa. Lo que temía sucedió. Se habían robado el mini león y los abuelos acusaban al joven que los ayudó en días anteriores. Albert se sintió muy triste y decepcionado y se lamentaba de haberles contado lo que en el fondo sentía que había hecho lo correcto. Pasaron unos días y la tienda no volvió a abrir. Algo extraño estaba pasando con la tienda porque los abuelos estaban preocupados. Albert decidió, a pesar de lo que no era bienvenido, ir a preguntarles si necesitaban ayuda. Ellos le respondieron que las cosas estaban desapareciendo, que ellos ya sabían por qué, pero que era necesario y urgente encontrar al mini león, porque sin el amuleto no estaba todo lo que había en la tienda y había vendido desaparecería. Por arte de magia tendrían problemas. Albert recordó el papel con los datos de aquel comprador. No quiso decirles nada, los abuelos, para no ilusionarlos falsamente y empeorar las cosas. Al salir, Albert fue a la estación de policía y entregó el papel y contó la historia. Al cabo de 3 horas encontraron al comprador y lo interrogaron. Decía que era verdad lo que había contado el muchacho, pero explicó que él no había sido el culpable. Debió ser alguien de los que sabía la historia contada por él y lo asimilaron con el misterio de las antigüedades. Como no tenían pruebas, lo dejaron en libertad, pero aún no sabía dónde estaba el mini león, el amuleto de la suerte de la tienda. Albert, muy preocupado, decidió preguntar a los que sabían si estaban cerca o si podían saber algo de aquel mini león. Se enteró de una enemistad entre otros abuelos como Saul Frank, y eso podía ser una pista en un pueblo tan pequeño. Albert, sin pensarlo, fue a visitar a esos abuelos y con su presencia encantadora los logró convencer de que lo atendieran. Se inventó que necesitaba un lugar donde alojarse y que le parecía una casa muy bonita que las que ellos tenían. Los abuelos no desconfiaron de él y le dieron un recorrido. Se trataba de un hotel que hasta hace muy poco empezó a ser próspero. Esa era una pista más.
Así pasaron 8 días más donde la presencia de Albert era más frecuente porque sus padres y él terminaron por mudarse a ese hotel. Mientras tanto, Sao y Frank estaban listos para irse a un ancianato porque las cosas de su casa habían desaparecido totalmente. Una tarde, mientras Albert leía, se dio cuenta que el abuelo dueño del hotel se dirigía al sótano muy sospechoso y llevaba unas llaves debajo de su brazo. El joven decidió seguirlo y lo que descubrió fue bastante alentador. Por fin había encontrado al mini león y las cosas que desaparecían todas estaban guardadas en aquel sótano, pero ahora el problema sería en cómo le quitaría las llaves al ladrón sin ser descubierto. Esa noche, Albert decidió a robar esas llaves porque a Sao y Frank lo llevarían al ancianato al día siguiente. Fue fácil quitarle las llaves porque el anciano dormía profundamente y ni se dio cuenta. El joven pensó que con tener el mini león, entregarlo a los verdaderos dueños, las cosas volverían a su lugar y así fue. Esa misma noche, el mini león volvió con sus dueños y en su caja. Esta vez la caja tenía clave y ya no podían volverlo a robar. Todas las cosas regresaron a su lugar, incluso las que habían comprado los visitantes. Al parecer todo había vuelto a la normalidad, pero el ladrón que tenía el mini león no se quedó quieto y fue a pelear con Frank. No sé qué sucedería después, nunca se volvió a saber del viejo ladrón. Solo sé que la tienda de antigüedades volvió a abrir en su horario habitual, los sábados y domingos únicamente. Solo sé que al mini león le compraron un compañero y que ahora estaba protegido por un viejo dragón rojo. Creo que Sao y Frank eran magos. Creo que el mini león sí era un amuleto. Y creo que el abuelo ladrón que quería pelear con Frank perdió alguna pelea con los dos viejos y de castigo fue convertido en el dragón que ahora acompaña al mini león. Por mi parte, solo sé que se me acabaron las vacaciones y volví con mi familia a la ciudad donde vivía. Por mi parte, ahora les cuento la historia que viví en aquel pueblo con los ancianos y su misterio del mini león.